Gracias por acompañarnos. Hoy vine con corbata, hace tiempo que no me usaba corbata, ¿no? Estoy de luto, pero al revés. La corbata amarilla. Me había preparado el luto por si perdía Argentina, pero como ganó, me puse la corbata amarilla y rompí ese luto. No me acuerdo dónde viene el luto, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo, pero sé que el luto en la India es en blanco. Los hindúes, cuando están sufriendo la pérdida de un ser querido, es en blanco. Yo me estaba acordando de una zarina, no me acuerdo cómo se llama, Catalina de Rusia. Catalina de Rusia tenía una vida que, si cualquier hombre la hubiese tenido, le hubiesen dicho que era un tipo muy, muy fuera de lo normal, porque disfrutaba mucho del sexo. Pero tenía una característica que no ha tenido nadie, y que los hombres tampoco podemos tener, pero que sí las mujeres pueden tener. Tenía una probadora de amantes. Catalina de Rusia tenía una probadora de amantes, una chica en la cual ya tenía mucha confianza, que se acostaba con los cosacos y le aconsejaba a la zarina cuál era el que tenía mayores virtudes para dejarla satisfecha. Ella le tenía una confianza y parece que siempre le fue bien, nunca tuvo ningún problema porque siguió siendo su secretaria hasta muy avanzada edad. Una noticia de último momento es que me dejó muy impresionado. Corea del Sur eliminó a Alemania del campeonato mundial. Corea del Sur. Hace 15 días que han empezado a jugar al fútbol, nunca han jugado al fútbol, 15 días, y le han ganado a los alemanes. Yo no puedo creer, es fantástico. Bueno, vamos a hablar en serio. Me acompaña mi amigo Julio Príncipe Portocarrero, con quien nos conocemos hace algunos años. Él escribe sobre cosas muy difíciles, para gente de mi nivel es bastante difícil. Trajo muñequitos, mírenlo, trajo muñequitas también, ¿no? Sí. Eso para explicar, mira, le dijeron, tenés que ir a hablar con Yacosa. Dijo, bueno, voy a llevar muñequitos, es la única forma que me entienda. ¿Sí? ¿Cómo estás, Julio? Bueno. Bien, feliz de verte, Guillermo, después de verdad, demasiado tiempo que... Sí, es una vergüenza. Sí, ya tu hija está por hacer el servicio militar y... Y muy feliz de que estés nuevamente al aire, sí, y que podamos disfrutar de ti, de tu corazón, de tu sabiduría. Gracias. ¿No? Y aparte yo puedo disfrutar de la presencia de personas como usted. Han venido gente muy querida, muy querida. ¿Cuántos años tiene tu hijita? 4 años acaba. Y ya hace 4 años que no nos vemos. Pues estaba por nacer tu hija cuando la última vez que yo te llevé hasta tu casa después de la radio. Sí, te dejé ser, ¿no? Y tú estabas No, tal vez ya había nacido. Sí, puede ser. No, puede ser, sí. Todavía no había nacido. Después hablamos, sí, claro, pero no nos vimos. Bueno, Julio es autor de este libro que se llama Constelaciones Organizacionales, ¿no? Y yo me gustaría poder hacer una introducción así muy canchera, pero me da vergüenza, porque realmente es un tema muy complicado. Primero, tiene que ver con las constelaciones familiares también. Sí. Ahí nace. Nace allí y no tiene nada que ver, debo decir, no tiene nada que ver con las estrellas. O sea, no hablamos de las constelaciones del espacio estelar, sino de algo que, aunque parece complicado, realmente es muy simple. Es una capacidad humana que tenemos y es la capacidad de generar mapas. Nuestro cerebro, con la evolución, como tú bien sabes, sí. Lo que hizo fue, para salvaguardarse y para poder reproducirse y cuidar la especie y avanzar, fue empezar a crear mapas para orientarse. Entonces, esa capacidad se sumó a otras capacidades como el de la intuición. O sea, antes de que hubiera telefonía celular, ni siquiera te hablo de la telefonía fija. Para quienes ya tenemos cierta edad, nos acordamos, ¿sí? Que claro, tú sabías cuando alguien en tu casa o tu novio o tu novia le pasaba algo porque intuías eso. Es verdad. Y ibas y buscabas el teléfono fijo si tenías en casa o en casa de un amigo y llamabas y decías, ¿está todo bien? Porque intuías que algo podía pasar. Entonces, son capacidades humanas, la de la intuición, la del mapeo. Y las constelaciones, que tienen este nombre curioso, lo que hacen es usar esas habilidades de los seres humanos
para abordar temas complejos, ya sea en la familia, en la salud, en la pareja o en este caso a nivel de organizaciones. Ah, bueno, voy entendiendo. Ahora, Sí. una pregunta. Con todos estos avances tecnológicos, ¿la intuición se ha debilitado o sigue teniendo el mismo protagonismo que tenía antes? Se ha debilitado porque ya nuestro cerebro está más blando en ese sentido. Lo utilizamos para otras cosas, pero en algunos casos se ha debilitado. En otros aspectos, el tener, por ejemplo, una cámara de televisión, el poder conectarnos con más gente, tal vez ha hecho que seamos más sensibles en el lenguaje verbal, no verbal, en tonos de voz. Pero en otros aspectos se ha debilitado porque ahora llamas por teléfono, WhatsApp, lo que sea, y no te olvidas que eres tú el que está haciendo la conexión y piensas que es el teléfono. Y es uno el que hace la Eres tú conexión. el que hace Porque es muy común todavía que tú llames a una persona y digo, estaba pensando en ti en ese momento, ¿no? Sí. ¿Te pasa? Sí. Sí, dicen, oye, qué bueno que me llamaste, qué bueno que te escribí o que ayer, a propósito del libro, yo tengo una página en Facebook, entonces de cuando en cuando invito personas, qué sé yo. Entonces le envío la invitación a una persona en la Argentina y muy amablemente me escribe por inbox en Facebook y me dice, me acaba de llegar la invitación, perdón, yo no se la había enviado, le había enviado creo que a alguien más, pero me dice, me acaba de llegar la invitación a tu página y justo estoy almorzando en un bar con tu libro. Y me mandó la foto con el libro. ¡Qué fantástico! Entonces, claro, esas sincronicidades están todo el tiempo presentes, pero nos la perdemos muchas veces. Tú sabes que nosotros teníamos en casa una señora que cocinaba, que era parte de la familia, estuvo 30 años viviendo con nosotros, la queríamos mucho. Y mi mamá era profesora, entonces mi mamá salía a la mañana temprano, no se cruzaba con Albina, que era nuestra cocinera. Y Albina siempre, cuando llegaba mi mamá, le decía, ¡ay, qué suerte, Albina! Que que le dije, me alcancé a decirle que hiciera milanesas. Dice, usted no me dijo nada, señora. Esa conversación la he escuchado tantas veces, no solamente con milanesas, sino con muchísima cantidad de comidas distintas. Nunca se cruzaban y siempre Albina hacía la comida que mi mamá había pensado que tenía que hacer al mediodía. Bellísimo. Es fantástico eso, ¿no? Es fantástico. Y hay tantas explicaciones de eso. Está la vibración, ¿no? El campo energético y de información del corazón, las neuronas en espejo. Está una explicación que habla de campos de información que nos rodean. Y es eso, es la intuición. Hace poco se viralizó también en redes sociales un programa de un tipo que es muy simpático, que hace estas cosas que le llaman carpooling, ¿no? que van con artistas y músicos como cantando juntos en el auto. Y estuvo con Paul McCartney y él contó allí cómo en un sueño se le apareció su mamá y le dijo, ya en la etapa más difícil, en realidad eso no lo cuenta en esa entrevista, pero fue en la etapa más difícil de la relación con los Beatles, y su mamá, que ya había muerto, en el sueño se le aparece y le dice Let It Be, ¿no? O sea, déjalo ser, y él compone Let It Be, ¿no? Entonces sí, McLennan, el John Lennon. No, Paul McCartney. Paul McCartney. Entonces sí, o sea, tenemos acceso a información todo el tiempo. Y si no estamos atentos, se nos pierde, se nos pasa. Y cuando trabajamos utilizando esta técnica, que es de constelaciones sistémicas, organizacionales, lo que hacemos es trabajar no solamente con nuestra parte racional, es decir, con nuestro hemisferio izquierdo, que es el más racional y el más lógico, con el que estamos acostumbrados a tener este tipo de conversaciones. Yo tengo poquito, pero... Sino utilizamos también este otro hemisferio derecho, que es el más intuitivo, más relacional, más espacial. Así que, volviendo a la pregunta de las constelaciones, una constelación es un mapa, como acá, un mapa que describe una situación. Entonces, cada actor, por ejemplo, si fuera una familia, papá, mamá, hijos, es posicionado en un mapa espacial. O, en el caso de una empresa, clientes, productos. ¿Y tú qué preguntas haces para saber cómo posicionarlo? Pues supongo que tú, como especialista, eres el que organiza esa división, ¿no?
Sí. ¿Qué les preguntas? Sí, lo que somos nosotros los facilitadores somos anfitriones de esa conversación. Facilitamos esa conversación. Y lo primero es saber qué es lo que la persona necesita o quiere, ¿sí? Es que quiere lograr algo, y en este caso puede ser si quiero que mi empresa venda más, o quiero mejorar la relación con mis trabajadores o con mis socios, quiero algo. O quieres comprender algo, ¿sí? Quiero entender por qué cada tanto tiempo me roban, o quiero entender por qué hay tanta rotación de personal, o quiero entender por qué la gente se está enfermando, quiero entender... Esas son las cosas que te pregunta cuando tú vas a una empresa. Sí, o van a uno de los talleres abiertos que hacemos. Entonces, básicamente la gente va porque quiere lograr algo, porque quiere comprender algo, o porque quiere evitar algo. Y muchas veces evitar, como tú sabes, se puede convertir en un ¿qué quieres? No quiero esto, pero quiero esta otra cosa. Pero no saben muy bien qué quieren. No, en general. En general no. El 90% de las veces no saben qué quieren, ¿no? No, pero es útil hacer la pregunta, ¿no? Vamos a hacer un corte, Julio. Yo sé qué quiero. Yo quiero seguir en este programa con mi amigo Julio Príncipe, especialista en constelaciones organizacionales, y agradecerle a César, que me trajo a toda velocidad, esquivando bultos, pasando por arriba de autos, camiones, casi chocamos con un avión, pero llegamos, casi teníamos problemas. Bueno, volvemos en un instante. Siga prestando atención porque es muy importante, y si usted es parte de una empresa donde hay temas que pueden ser importantes tratar, donde hay tensiones, donde hay lugares donde usted cree que se están quedando rezagados, escuche bien esto porque le va a interesar. Volvemos en un instante. Bien, seguimos con Julio Príncipe Portocarrero, especialista en constelaciones organizacionales. Acá trajo unos muñequitos que me parecen muy simpáticos, porque yo en el libro, tú llegas a la empresa, ¿y qué es lo primero que le preguntas? ¿Qué les duele? ¿No? Sí. Porque acá cuentas varias historias, hay algunas muy simpáticas. Gracias. Bueno, para empezar, y algo que hablábamos durante el corte, es que estamos acostumbrados a mirar a las empresas como si fueran máquinas. ¿Sí? Y una máquina tiene piezas frías e inertes, que si algo pasa mal en una máquina, tú la abres, sacas la pieza y la botas. Claro. Y traes otra y la montas allí, y todo funciona igual. Entonces, esa forma de ver el mundo, que es ver al mundo y a la empresa como una máquina, lo que genera es la idea de que tú puedes sacar a una persona como si fuera una pieza intercambiable y no te importa. Lo que nosotros proponemos es mirar a las empresas como organismos vivos dentro de un ecosistema vivo. Entonces, si esto es verdad, que es una metáfora tan válida como la de la máquina, dentro de esta metáfora de verla como un organismo vivo, empezamos a identificar recursos que este organismo vivo tiene, a los cuales accede de manera más fácil o menos fácil. Entre ellos, recursos que le permiten expandirse o les permiten sobrevivir, preservar algo. Desde este punto de vista, ningún organismo vivo
o si piensas en animales sociales, o incluso no sociales necesariamente, va a buscar afectar su vida a menos que sea al servicio de algo más grande. Es decir, una lagartija es capaz de perder la cola para salvaguardar el todo. ¿Sí? Entonces, haciendo la analogía, un problema en una empresa, en el fondo, es una solución para algo más. Y lo que estamos acostumbrados, desde el punto de vista de esta metáfora de máquina, es a resolver el problema directamente. Es decir, me duele la cabeza, me tomo una pepa, una pastilla y se va el dolor de cabeza y lo resolví. Y no me entero qué condiciones de mis hábitos están generando el malestar que termina representado en un dolor de cabeza. Así que lo que hacemos nosotros cuando vamos a una empresa es que vamos realmente muy curiosos de averiguar para qué es una solución esto que la gente llama problema. ¿Cuál es el mensaje que la crisis trata de traer a la luz? Dicho de otra forma, si este problema se resolviera, ¿habría algo más que se afectaría? ¿O algo que se pondría en riesgo? ¿Sí? Así que... Pero la idea es que la empresa no es una máquina. No, exacto. Es un sistema vivo. Ese es. Donde hay seres vivos. Es decir, que si yo salgo este y este también son afectados de alguna manera, ¿no? Y transforman su comportamiento. Supongo que si yo saco este y este otro van a ser afectados de alguna manera. Pues hay vínculos, ¿no? Y esos vínculos son difícilmente reemplazables. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Y eso lo entienden? No. Bueno, no, entenderlo tiene un precio. Sí. Y es que no puedes hacerte el loco nunca más. Entonces, lo entienden y muchas veces una constelación lo que te permite es ver las consecuencias de eso que hiciste tratando de fingir que no lo entendías. Por ejemplo... Porque es inconsciente. Sí. Sacas 20 personas o 100 personas o 2 personas de manera arbitraria y tú piensas que no pasa nada, o tú lo haces porque piensas que es lo mejor para la empresa también, por supuesto, quieres ahorrar costos, qué sé yo, pero tú piensas que no pasa nada, hasta que puedes hacer una constelación y te das cuenta que los trabajadores están posicionados mirando un espacio vacío. Y cuando le preguntas qué podría estar aquí en este espacio que los trabajadores miran y no miran la meta, por ejemplo, no están mirando la meta sino este espacio, la gente dice naturalmente, me acuerdo que despedimos gente de esta área, o me acuerdo que alguien murió, estoy contando casos reales, murió en esta área y como había tanto trabajo no hicimos el duelo, seguimos trabajando y nos olvidamos. Pero en un fondo eso no se olvida. Y cuando empieza a haber baja productividad, rotación, lo que te está mostrando es que esto que fue tan importante no fue reconocido. Esto que pudo haber sido una exclusión, sacar, a veces con la mejor intención, para que no duela, no hay que hablar nunca más de la estafa, pero sigue presente. Entonces la solución no es borrar, sino la solución es integrar. Y a veces la solución también es separar. Pero ¿cómo haces como especialista para lograr que los patrones... Yo me acuerdo algo de Peter Drucker, que tú lo mencionas en tu libro también, que dice que cuando uno pierde la experiencia de las personas que trabajan, pierde el 50% de su capital. Creo que eso es un buen argumento para hacerle entender a la gente que no tiene que perder personal, que el personal que hace muchos años que está trabajando es un capital invalorable para una empresa, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿cómo haces para que lo entiendan? Yo diría que hay dos cosas allí. Una de ellas es que si la gente en la empresa empieza a verse más como un organismo vivo que como una máquina, es un primer paso, porque te das cuenta que todos tienen un valor y todos contribuyen con el resultado, con el que les guste y con el que no les gusta, que todos
son co-creadores, y por eso es una palabra que... Esa me divierte, pues, ¿sí? Como, sí, porque me acuerdo de las ranas, es co-crear, es una palabra que... como un croar corporativo. Es como un croar corporativo, ¿no? Que es linda la palabra. Sí. Co-crear, co-crear sería, ¿no? Pero se escribe todo junto ahora, co-crear. Sí, co-crear, que es que todos estamos creando juntos el resultado que celebramos o el resultado del cual nos quejamos. Es decir, cuando tú empiezas a ver a tu organización, a tu empresa como un ser vivo, te das cuenta que tú también tienes responsabilidad en lo que ocurre. No solamente el área tal o el vendedor cual, sino todos. Así que ese es un primer paso. Uno siguiente, que digamos, que es lo que permite cuando trabajas con una constelación. Estoy entendiendo bien, es decir, primero somos todos culpables, ¿no? Sí, todos somos responsables de crear el resultado que tenemos. Y si quieres verlo de forma mucho más amplia, las crisis que hablábamos antes del inicio del programa en el mundo, tú podrías decir, bueno, ¿y qué responsabilidad tengo yo en la crisis mundial? Pero en un punto la tenemos. Cuando no denunciamos lo que necesitamos denunciar, cuando no somos claros en nuestro comportamiento, o sea, estamos siendo de alguna manera cómplices, no activos, pero pasivos, del resultado global. Entonces, igual es a nivel de la organización. Y lo siguiente es que cuando en una empresa pueden hacer, y no sé si es que esto se pueda ver, pero... Sí, ¿lo podemos ver? Bueno, pero por decir, si tú pones en una empresa los trabajadores, la meta, los gerentes, los clientes, y pones ciertos actores. Luego, la pregunta es, ¿cómo hemos creado esto juntos? Por decir, si el cliente está aquí lejos, ¿cómo así hemos puesto al cliente tan lejos en nuestra compañía? Ahora venía... ¿Quién los pone, los muñecos, tú o ellos? En este caso, estamos usando muñecos y lo ponen las mismas personas de la empresa, pero se hace también muchas veces con ellos mismos como representantes. Entonces, si ellos mismos son posicionados, se crea este mapa espacial, que es lo que llamamos una constelación. Cada persona representa un rol, que puede ser un producto, un cliente, valores, estrategias, puede ser diferentes cosas. Y al ser posicionados, crean este mapa que llamamos constelación, y lo que te permite no solamente es describir lo que ocurre en una organización, sino conversar con la organización, porque le damos vida, le damos voz a cada uno de estos actores. Entonces, tú allí puedes ver no solamente el potencial de las personas, sino los enormes recursos que vienen a través de la historia. Es decir, cada uno expresa cómo se siente desde ese lugar. Desde ese lugar. Y cómo ve el conjunto desde ese lugar. Desde ese lugar, exacto. Entonces, no es una foto fija, es casi una foto en movimiento, como un video que te muestra en tiempo real lo que ocurre. Porque si tú mueves, por ejemplo, y dices, no, es que el jefe debería estar más cerca de su gente, pero tal vez este acercamiento hace que los clientes se alejen más. ¿Sí? Así que eso que parecía muy lógico trae problemas en un mediano plazo. Pero eso lo dice una persona que está acá y lo dice la persona que está ahí. Es decir, todos participan. Sí. Y eso es lo que es muy enriquecedor, porque cuando trabajas con personas de una misma organización, ellos aprenden muchísimo de eso. Porque, por ejemplo, hoy día en la mañana estuve con un cliente y había una persona de recursos humanos que representaba a una persona de operaciones y una persona de operaciones que representaba al área de recursos humanos. Entonces, esa capacidad de ponerte literalmente en los pies del otro hace que tengas una empatía que de otra forma difícilmente la tendrías. ¿Sí? O puedes representar a los clientes y saber cómo se sienten los clientes cuando son atendidos o no. ¿Sí? Entonces, es un ejercicio de empatía sistémica. Nosotros te digo, porque hemos hecho trabajos así en restaurantes, por ejemplo, donde hay una enorme competencia entre el salón y la cocina. Entonces, una de las técnicas que usamos fue juntar al jefe del salón con el jefe de la cocina
para que salieran juntos a conversar, y estuvieran media hora conversando, y cada uno le contara sus problemas al otro, y cada uno de los miembros de su equipo hicieran lo propio. Mira. Es decir, uno de salón con uno de cocina. Y después cuando volvían, el de salón contaba los problemas de la cocina y el de la cocina los del salón. Y salían cosas fantásticas realmente. Sí. Porque además bajaba los prejuicios, porque hay un gran nivel de prejuicio. Yo no sé si en esto se percibe, hay un gran nivel de prejuicio. Tú sientes que hay un nivel de gente que está como cerrada y de golpe abre los ojos y dice, uy, esta persona no era tan mala, a mí... ¿No? Sí, eso es muy común y es parte de la metáfora máquina en la cual todo el tiempo está buscando la pieza culpable o la pieza fallada. Pero en cuanto invitas a la gente a entenderse en esta otra metáfora de sistema vivo, te das cuenta que esas defensas empiezan a bajar. Así que una constelación, ese es uno de los beneficios que permite, es que de forma muy eficiente, muy rápida, muy limpia, muy amable, la gente empieza a tener más empatía por otros. Y eso mejora enormemente, eso lo digo yo, no sé, sí. Supongo que mejora enormemente el rendimiento de la empresa. Sí, Crece inmediatamente la productividad, sí. el ambiente que es tan importante. Sí, mejora el clima de la organización, mejora los resultados de la organización, mejora la forma en la cual obtienen resultados, porque ahora se dan cuenta que todos están en el mismo barco y que todos valen igual, que todos contribuyen y que muchas veces con la mejor intención de cada uno terminan interrumpiéndose entre sí. Claro. Y esa es la diferencia entre mirar individualmente y mirar sistémicamente. Sí, mirar globalmente. Vamos a hacer una breve pausa, seguimos con Julio Príncipe Portocarrero, especialista en constelaciones organizacionales, estamos aprendiendo un montón. Tomen atención los que son empresarios. Acá no es el empresario que dice, a mí no me importa, lo que importa es por su beneficio, no sabe cuánto va a mejorar el rendimiento de sus trabajadores y cuánto va a gastar usted menos en pastillas para los nervios si las cosas funcionan bien, eso lo puedo asegurar. Volvemos. La educación de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego y sobre todo brindándoles mucho afecto. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Quiero tu felicidad. No le preguntaba si había algún tema en particular. No, a mí lo que me gusta de todo esto, bueno, me gusta todo en general, pero a mí siempre lo que me ha fascinado es aquello que está vinculado a la antropología, ¿no? Y el sustento de todo lo que es antropología es la necesidad de sobrevivir. Sí. Y esta es una de las formas que expresa la necesidad de sobrevivir. No ya de sobrevivir con la vida, sino de tener acceso a una vida que les permita a todos comer, tener un trabajo fijo, regular, ¿no? Si una empresa funciona, el trabajo va a estar para todo. Sí. Pero si se nos cierra la empresa, se nos cierra un camino, ¿no? Sí. Es verdad, ¿no? Sí, sí. Y hay mucho que se ve desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología que explica esto. Y sí, tú puedes ver la organización con esa fuerza también de sobrevivencia de la especie, ¿no? Y darte cuenta que todo lo que hace tiene que ver con sobrevivencia, pero también con expansión, también con moverse en otra dirección. Claro. Y es en esa tensión entre quiero hacer cosas innovadoras, pero que nada cambie, en esa tensión de que quiero cambiar pero que no cambie,
es que muchas veces aparecen soluciones que resuelven la tensión a corto plazo. Y cuando se instalan, tienden a repetirse en el tiempo. ¿Sí? Tienden a repetirse en el tiempo, y es lo que en el libro le llamamos patrones, ¿no? Patrones sistémicos son formas de comportamiento que pueden ser vistas hoy día como problemas o disfuncionales, que se repiten y no sabes por qué se repiten, pero que en el fondo y en su origen fueron útiles para algo. Y ahora ya no lo son más. Sí, no, se usan, pero no sabes cómo resolverlo. Por ejemplo, hay empresas en las cuales los jefes no son reconocidos y la gente siempre está como sintiéndose superior o que podría ser un mejor jefe que su jefe. Y eso pasa en el área A, en el área B, en el área C, en el área D. Si pasa una vez, es un incidente. Si pasa 2 veces, es una coincidencia. Si pasa 3 veces, es un patrón. ¿Sí? Entonces lo ves en varias áreas, lo ves a lo largo del tiempo, y tú te podrías preguntar, pero ¿para qué es útil que la gente no respete a sus jefes y esté todo el tiempo saltándoselos? Y quizás ahora no sea útil, pero tal vez en algún momento lo fue. Tal vez en algún momento esta solución que tuvo la gente permitió que la empresa sobreviviera. Pero luego se instala y nadie habla de eso. Ya se vuelve como un aprendizaje inconsciente de este ser vivo que se llama organización. Y hay experiencias fabulosas que en estos programas tan simpáticos sobre el cerebro y tal, que pasan en Nat Geo y cosas así. Hubo un experimento que mostraron en el cual tenías un grupo de personas sentadas, todos actores, esperando en una sala, una cita médica, qué sé yo, y sonaba un pitito, tal vez lo viste, y se paraban todos, ¿no? Todos los actores, menos el que era de verdad paciente esperando la cita y no sabía qué pasaba, ¿no? Y así. Y luego los actores iban saliendo, iba llegando gente nueva, y al pitito todos se paraban, y al final solo tenías gente nueva que con el sonido se ponía de pie, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese aprendizaje? No está en la masa encefálica o en el cráneo, entre los huesos. No está dentro, sino está entre. ¿Sí? Está Martin Buber. Martin Buber, exacto. Claro, eso es muy hermoso. Sí. Porque lo explico brevemente porque lo menciono y me gustaría que lo leyeran. Hay un libro maravilloso que se llama ¿Qué es el hombre?, de un gran filósofo judío, Martin Buber, que él dice que el hombre no es esto que está acá o esto que está acá, sino el hombre es lo que hay entre esta persona y esta persona. Esto se llama la filosofía del entre, es lo que existe entre nosotros dos. Es decir, esa creación de comunicación que yo creo que se da en todas las especies animales de distintas formas, ¿no? Sí, sí. Pero que eso sería lo que definiría nuestra especie, ¿no? Esto que podemos crear a partir del diálogo, a partir del amor, a partir del afecto, a partir de la amistad, de lo que usted quiera, pero que podemos crear. Es precioso lo de Buber. Sí, Buber es incomparable. Inspirador. Es inspirador. Sí. Sí. Toda vida verdadera es encuentro, decía Buber. Eso me pareció tan hermoso. Yo te digo que yo dirigí una ONG y hubo un problema y yo, venciendo un montón de prejuicios, escribí Toda vida verdadera es encuentro, y nos encontramos con todos aquellos que nos habían objetado de una manera un poco bárbara. Era la época que empezaba la violencia en la Argentina y muchos creían que nos querían enganchar a nosotros en esa ola de violencia. Y yo me negué, porque me parecía absurdo que una ONG que hace trabajo social se ponga saque pistola, ¿no? Claro. Ninguno estaba preparado, ni siquiera mentalmente, para una cosa así. Entonces nos dijéramos que era cobarde. Fue muy interesante. Y a partir de esa frase de Martin Buber, Toda vida verdadera es encuentro, estuvimos conversando profundamente con los que pretendían que nos transformara una organización violentista. Y fue muy importante, ¿no? Para ellos y para nosotros. Seguro. Por lo menos no nos mataron a nosotros. Eso es verdad, no lo digo en broma. Yo tuve esa experiencia. Un día que venga un jefe de un grupo terrorista, era un grupo terrorista, y me diga, tomando un café, me diga, Guillermo, no te vamos a matar. Y yo, no te vamos a matar. Y yo, claro, yo reaccioné mal. Me digo, ¿y quién son ustedes para matarme a mí?
Bueno, pero era media ridícula mi pregunta, Sí, porque sí, ellos sí. no preguntaban lo extraña que, ¿no? Claro, que correspondiera gracias. Porque no, qué amable, Sí, che. sí, ¿no? sí, bueno, o sea, sí, si se puede, está todo bien. Te digo que después cuando tomé conciencia me dio una cierta tranquilidad. Me dio una cierta tranquilidad, pero qué feo que es eso, ¿no? Sí, sí, y es porque olvidamos que es este entre, que es esa co-creación, que es lo que nos hace humanos. Sí, tú le has puesto el nombre co-crear. El verbo co-crear, no es hermoso, en serio te digo. Eso es lo que nos permite entender que este resultado es colectivo y nos lleva más allá de los buenos y los malos. En un punto nos permite vernos en esa humanidad. Julio, y después de pasado esta experiencia, ¿hacen evaluaciones para ver cómo sigue? ¿Se hacen trabajos para medir los cambios realmente, para tener una idea de cuáles son los resultados a largo plazo o no? Sí, y en eso, digamos, las empresas tienen sus propias formas de medirlo. Ahora, ahí hay aspectos que son como muy sorprendentes, que de pronto las cosas empiezan a funcionar bien y antes no funcionaban. Hay otros que toman más tiempo, pero lo importante es que a partir de aquí, a mí me gusta decir esto, hacer una constelación es como cuando estás atracado en el tráfico y de pronto tú quieres ir por esa ruta que te gusta, que es tu ruta preferida, y estás atracado en el tráfico, pero si tú tienes algo como estas aplicaciones tipo Waze o Google Maps que te muestran el mapa, tú dices, mira, en vano sigo por acá. Puedo desviarme un poco y quizás desviarme me lleve por una calle que no conozco y es un riesgo, pero puedo tomar formas distintas de lograrlo, de forma más amable o más saludable, etc. Y si no la tomo, por lo menos ya sé que existe. Entonces, después de una constelación, lo mínimo que tiene la gente, que puede ser una persona individual que hace una constelación individual, o puede ser un equipo, o puedes ir a un taller, lo mínimo que tienes es un mapa más amplio de lo que antes veías simplemente como un bloqueo. Qué buen ejemplo. Sí. Y a partir de allí la gente suele, dentro de las empresas, aprender a gestionar de forma diferente. ¿Y cuál es la reacción cuando tú le haces ver que su visión es demasiado estrecha? No sin usar la palabra estrecha, naturalmente, pero ¿cómo trabajas para hacerle ver que su visión está incompleta, digamos? Sí. Lo interesante es que este método de por sí ya lo pone en evidencia. Sí, porque crea condiciones para que eso ocurra. Porque si no, de otra forma sería casi como querer darle una lección a ese gerente o a ese empresario y con una cosa de moralina. Sí, por eso te pregunto. Pondría muy defensivo, naturalmente, a cualquier persona. Pero si este empresario es el que ha dispuesto esto, no, es como su experiencia es irrefutable. Y cuento un caso que está también ahí en el libro. Estaba con el dueño de una empresa, que era el gerente general también, y estaba muy enojado porque el nuevo gerente de ventas que había contratado no funcionaba. Entonces estaba muy enojado con el gerente de ventas, estaba enojado con los de recursos humanos, estaba enojado con la empresa que había seleccionado a este gerente, estaba enojado con todo el mundo. Entonces lo que yo le pedí fue, con los post-its que tenía en su escritorio, le dije, bueno, cuéntame un poquito, esto que me estás diciendo verbalmente, cuéntamelo aquí en la mesa con los post-its. Y entonces toma un post-it y dice, ok, aquí está mi gente. Entonces imagínate, voy a hacerlo así como para que nos vean. Aquí está mi gente, la gente de ventas. Dice, bueno, ¿y dónde está tu gerente de ventas? Mi nuevo gerente de ventas está acá. ¿Y dónde estás tú? Yo estoy acá. Y se puso al medio, imagínate esto aquí con post-its, ¿verdad? Sí. Entonces se puso al medio entre el equipo de ventas y el gerente de ventas. Entonces simplemente esa intervención tan sencilla le hizo dar cuenta que al ponerse al medio lo que hacía era impedir que se comunicaran. Ahora, ¿lo hacía de malo? Por supuesto que no, tenía una intención. Su intención era, este nuevo gerente todavía no sabe cómo relacionarse, hay que seguir vendiendo, mejor estoy yo.
Y la gente también tenía buena intención porque decía, le hago caso al dueño. Y el nuevo gerente de ventas también tenía buena intención. Mi jefe me ha contratado y está acá, no lo voy a saltar. Entonces fue como muy simple para que él dijera, ok, ¿cuál es el lugar desde donde puedo ayudar al todo? Y probó diferentes opciones y la que era más útil era brindándole soporte al nuevo gerente, de forma que la gente no se confundiera. Entonces esto, sí, si yo hubiera tratado de darle un consejo hubiera sido terrible. Es ideal, sí, es perfecto. Sí. Es ideal porque no erice el orgullo, el maldito orgullo de la gente, ¿no? Sí. Bueno, hay que ser digno, pero no caer en el orgullo excesivo. Volvemos en un instante con Julio Príncipe, la última etapa de esta conversación tan interesante con muñequitos y tal. ¿Ves que conversa con muñequitos? Con me entiendo bien, ¿eh? Debe ser por el color independiente. Sí. Volvemos un instante. Con un solo... ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bien, todo esto que estamos aprendiendo con Julio Príncipe es muy importante, sin lugar a dudas, para ser más efectivo, para poder lograr mejor nuestros objetivos y para calmar los nervios, ¿no? Porque está lindo, son cosas muy divertidas. Yo trabajo en cosas más o menos parecidas, no tan complicadas. Jorgito las hace, Julito las hace mejor, pero me divierto mucho, es muy divertido. Sí. Porque cuando descubres una cosa así como lo que contaste de acá del gerente, el tipo estaba en el medio, es fantástico eso, ¿no? ¿Y qué cara puso el tipo cuando se dio cuenta que él era...? Su primera reacción no fue de felicidad. Pero... Pues son niños. ¿Se diste cuenta que son niños o no? Sí, o sea, hay muchos jefes lo son. Sí. Y bueno, su primera reacción no fue de felicidad, pero lo importante es que eligió hacer algunas cosas diferentes a partir de allí. Y entonces, no es pequeños cambios en algunos aspectos pueden apalancar grandes resultados. Uh-huh. Entonces, a veces tratamos de hacerlo grande y eso es difícil de sostener, pero si este gerente cambia su forma de relacionarse con este equipo o con este otro gerente... Lo cual es baratísimo, además. Sí. No cuesta nada. Y eso es cierto, mira. Te cuento otro caso de otro cliente en el cual... y a veces pasa eso, pero a veces nos ven como el homeópata, ¿ya? Después que contratan y pagan miles de dólares en consultorías enormes y costosas que no resuelven nada, nos llaman tratando de resolver algo y usualmente funciona lo que hacemos porque las clásicas formas de abordar los temas van solamente a nivel superficial, es decir, soluciones de corto plazo. Te pongo un ejemplo. En una empresa que nos contrató, querían mayor integración entre las áreas. Habían contratado una gran compañía internacional de comunicaciones, de estos nombres pomposos. Sí, que termina en inglés siempre, Incorporated. Sí. Y habían llenado
las oficinas de afiches motivacionales. Prendías tu computadora, te saltaba la pantallita que decía "We are one team", ¿sí? Somos un solo equipo. Y en todo lado decía "Somos un solo equipo". Y la gente, mientras más lo miraba, más burlada se sentía. O sea, por más que se lo repitas, eso no lo soluciona. Entonces nuestro abordaje fue: ¿de qué forma ustedes como equipo crearon las divisiones? ¿Y para qué fue útil trabajar como silos separados? Porque sería buena idea que si ahora quieren trabajar más integrados, honren y respeten para qué fue útil esto. Porque si no se convierte en una guerra entre lo correcto y lo incorrecto, entre los buenos y los malos, y eso es más división. Qué bueno. Y eso lo que hace es incubar más resentimiento y más dificultad. Así que eso, nuestro abordaje en ese sentido es un poco fantástico. Jorge, no sé por qué te digo Jorge. Por Jorge Millones. Por Jorge Millones, que fue el primer invitado. Julito, pero tú, aparte de esto, te digo, pues seguramente mucha gente querrá saber más. Estás dando cursos, pero sí, sigues dando cursos, ¿no? Sí. Talleres. Sí. Por un lado está Congruencia, que es mi compañía desde donde brindamos consultoría a empresas. Y por otro lado están las actividades de entrenamiento en constelaciones organizacionales, en coaching sistémico, en consultoría sistémica, y tenemos varios talleres este año que van a estar bien interesantes. Este sábado 30 de junio, ¿verdad? Sábado 30 de junio, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el Hotel del Pilar vamos a tener uno sobre el liderazgo desde esta perspectiva. Y desde esta perspectiva, por ejemplo, el liderazgo no lo vemos como una cualidad del líder, sino como un resultado de la forma en la cual se relaciona la gente. ¿Ese es tu teléfono? 967, sí, ese es. Ese es el teléfono. Pueden comunicarse con Julio Príncipe, ese teléfono. Si me escriben, muchas gracias. Oye, sí, cuenta, termina. Sí, entonces, desde ese punto de vista, el liderazgo es una co-creación también. ¿Sí? No hay una cualidad del líder, sino el líder está en función de lo que hace con su gente. Siempre. Y siendo un poquito más radicales, yo diría que la idea del líder es un malentendido, por no decir un mito. Tú lo que tienes es un jefe y trabajadores o miembros de un equipo, que puede ocurrir liderazgo como un proceso. Pero a veces hay esta cosa de que ahora te empiezo a llamar líder y ahora vas a ser mejor porque te llamo líder. Claro. O ahora porque te llamo colaborador, soy más justo que cuando te llamaba trabajador. Claro, es como hacer que Messi sea el líder de una discusión sobre Heidegger y Kafka. Sí. Claro, porque es que uno puede ser líder en un momento en función de una cosa concreta, exacto. Pero no es en todos los aspectos de la vida líder, ¿no? Sí, es cierto eso, exacto, ¿no? Y ni en los momentos de la empresa, ni en los momentos del equipo. Así que este sábado 30 de junio, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, vamos a tener un taller muy interesante. Y también aprovecho, ya que estoy en este bloque de contar, el 21 de julio tengo la suerte de haber sido invitado una vez más. Estoy muy agradecido con la Feria del Libro. El año pasado presentamos el libro en la Feria Internacional y en la Feria de Miraflores. Este año otra vez en la Feria Internacional del Libro, el 21 de julio, a las 6 de la tarde en la sala José María Arguedas, voy a tener una pequeña conversación. Siempre es más que una conferencia magistral, busco hacer como un pequeño taller con experiencias para quienes van a participar. Entonces hablaremos acerca del libro y haremos ejercicios para que la gente se lleve esto puesto, ¿no? No únicamente escuchándolo. Qué bueno. Tiene la solución de problemas en un sistema inerte que tiene que ver con dar instrucciones. Cuando es un sistema mecánico, que sí que no tiene vida, uno da instrucciones. La solución de problemas en un sistema vivo tiene que ver con la comunicación. Tan importante, sí. Tan importante. Pero ¿sabes qué? Creo que me queda un minutito. Yo tengo una especie de fábrica de dopamina en mi cuerpo. Entonces yo me levanto siempre de buen humor. No me pregunte por qué, pues no tengo ninguna razón, pero me levanto siempre de buen humor. Rarísimo, ¿no? Pero siempre estoy de buen humor.
Bueno, tú me conoces lo que es. Sí, sí. No. Y a veces salgo a la calle y salgo sonriendo. Es increíble el feeling con la gente cuando sale sonriendo. Pero no porque a mí me conozcan porque yo trabajo en la televisión, no. ¿Tenemos todo bien? Ah, perfecto. Cuando salgo sonriendo, la gente me habla, me saluda, pero gente que no me conoce, no es que me conozcan de la tele, porque eso también podría ser un engaño, pero sino que la gente responde a la sonrisa, la gente responde a la amabilidad, la gente lee e intuye cuando la otra persona está abierta. Sí. Y lo intuyes también cuando entrevistas, por ejemplo, en esta entrevista, yo las comparo, no por competir con las entrevistas que se hacen en la televisión. Y el otro día una chica que trabaja en la tele invitó a un señor cuyo hijo había sido acusado de violación para que hiciera un descargo, porque él le pidió por favor a una persona conocida hacer un descargo. Y el hombre fue con todos los platos y no se los dejó leer, porque él los leía y se los rebatía permanentemente, claro. No lo dejó. Es decir, no se escucha al interlocutor. Y el buen periodista no es el que hace afirmaciones terminantes, sino el que escucha a aquel que es su interlocutor, porque se supone que sobre los temas que se están tratando él sabe más que nadie. En este caso, este hombre debe haber sabido mucho más de su hijo y del problema en que estaba, de lo que sabía ¿no? Sí, pues. Pero no te dejan hablar. Sí. ¿Eso pasa en los talleres? No. Yo creo que si creas condiciones favorables para la comunicación, eso se reduce. Es decir, ¿por qué es tan fácil hablar contigo, por ejemplo? Es porque tú creas un espacio de confianza, claro, en el cual no estás peleando con el invitado para ver quién sabe más. ¿Quién sabe? Entonces eso, igual cuando facilitamos un taller, vamos también desde ese lugar de decir, ustedes son este sistema vivo, por tanto ustedes son los expertos en esto. Pero por supuesto, claro. Yo con suerte seré experto en esta forma de comunicación. Sí. ¿Sí? Soy experto con suerte en esta técnica. Pero en lo que ustedes hacen, ¿por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Nadie más que ustedes. Entonces, cuando la gente percibe que nuestra actitud es de una verdadera humildad, no por una pose, sino porque es verdad, no hay otra forma. Somos invitados que vamos un ratito nomás. Tenemos el último lugar en esta historia. Entonces, aparte, Julio, tú bueno, profundizando en el tema, ¿tú no sientes que cuanto más sabes, menos sabes? Es decir, cuando uno entra en campos distintos y empieza a darse cuenta de la amplitud de esos campos, todo esto que yo estaba viendo a partir de este libro, tantas otras cosas, veo, pucha, pues yo creía que sabía más de esto. Y en todos los campos que tengo la oportunidad de entrevistar gente que tiene más experiencia que yo en esos campos, veo que se abren las puertas de mi ignorancia, ¿no? Y que digo, pucha, ¿cuántas cosas necesito saber? Sí. Creo que Humberto Eco era el que tenía una biblioteca maravillosa y que estaba más interesado en todos los que no leía que en los que conocía. O sea, era más orgulloso de todos los que tenía y no había leído. Es verdad, y eso es todo un saber que nos falta. Descartes decía, cambiaría, creo que era más o menos el 50%, daría el 50% de lo que no sé, de lo que sé, por el 100% de lo que no sé. Y yo hoy me sentiría pedante diciendo, daría el 100% de lo que no sé, de lo que sé, por el 1% de lo que no sé, porque es verdad, es tan enorme el conocimiento que existe hoy en el mundo, que uno puede lucirse hablando y hablando. Sí, uno puede lucirse, claro que puede lucirse, pero ese lucimiento no significa que uno a tiempo de hablar haya penetrado campos donde no sabe un corno. Es cierto. Es verdad, pues eso es importante que la gente lo incorpore, pues entonces nuestras entrevistadoras de radio o de televisión serían más abiertas. Si tú escuchas a un ministro, escucharías al ministro y no a la entrevistadora. Es dramático eso. Sí. No sé si a ti te pasa cuando ves estos programas. Yo me enojo de mi casa, como yo soy periodista, claro. Les digo cosas terribles, pero no me escuchan. Sí. Y es algo, por ejemplo, que cuando damos entrenamiento en esos temas de coaching o de consultoría hacemos énfasis en hacer preguntas verdaderas. Es decir, si yo le pregunto a un gerente o a un cliente, ¿y qué pasó? Tal vez has tenido gente despedida injustamente, ¿sí? O sea,
Es muy distinto de decir, estoy de verdad curioso de saber si ha habido gente despedida. O sea, porque si yo ya tengo la respuesta, Sí. en realidad estoy emitiendo un juicio disfrazado amablemente, elegantemente en pregunta. Y eso el otro inmediatamente siente. No escucha la pregunta, que es el 7% de la comunicación, sino el 93% de lo que no dices. Sí, La sí, persona detecta ese 93% de lo que no dijiste en la pregunta, que es, ya sé la respuesta, ya soy mejor que tú o cualquier otra cosa. Entonces sí, es difícil, pero si nos acostumbramos a disfrutar de nuestra ignorancia, estamos en mayores posibilidades de crear juntos un nuevo conocimiento. Esto es fantástico. No sé si has leído los libros de Harari, ¿lo has leído? ¿Sapiens? Sabes que no los he leído. Tienes que leerlo. Sí, es una deuda que tengo. Tienes que leerlo, porque son los dos, Homo Deus y Harari. Yo me he cansado de publicitarlos acá. No tengo ningún negocio con el señor Harari. Sí. Pero es fantástico, porque además estamos a puertas de un mundo totalmente distinto. Ya existe la tecnología para la amortalidad, es decir, para que no nos muramos. Ya existe la tecnología para que nazcamos más inteligentes, lo cual me da terror, porque si ya hacemos diferencia, porque es más blanquito, más negrito, más gordito, más flaquito, o la tiene más grande, si hacemos diferencia por eso, imagino, cuando seamos más inteligentes, posiblemente ni siquiera nos molestemos en hacer diferencias, pero vamos a tratar a los otros como inferiores. Sí. Ya podemos recrear, ya podemos volver a crear al Neandertal, que el Neandertal era, que medio cabezón como vos. No, Neandertal era más cabezón, pero tenía el cerebro más chico, parece, o menos eficiente. Entonces podríamos crear un grupo físicamente más grande y usarlo de esclavo, claro. Lo cual es terrible. Para mí es horroroso lo que... Sí. Pero los dos libros de Homo Deus y Sapiens de Yuval Noah Harari, se los recomiendo especialmente, son maravillosos. Y yo nunca tuve un muñequito así tan lindo. ¿Y siempre lo llevas contigo? Es útil, digamos, en estos contextos suele ser muy útil, pero cuando trabajo con clientes, puedo trabajar con los muñequitos o, como digo, con post-its, vasos, lapiceros, da lo mismo. Me quiero despedir, gracias Julio por tu presencia, muchísimas gracias. Quería recordar que me trajo César es el hombre que maneja el taxi de oro desde el Cono Norte, después le voy a dar todos los datos, no los tengo ahora, pero no lo puedo encontrar en mi Facebook, se me llenó el teléfono. ¿En serio? Es que tantas cosas que pasan acá, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos volvemos a ver el miércoles que viene a las 3 de la tarde. Esto es mientras dure el Mundial, después salimos a las 11 y a las 3. ¿Sí? Y este programa lo pueden volver a ver, lo pueden ver cuantas veces quieran, lo van a colgar en Facebook. Ahora vamos a ver si te damos los datos, ¿no? Gracias Julio, gracias por acompañarnos. Gracias a todos.